Con sus primeras palabras del capítulo 3 de su carta a los Colosenses, el apóstol deja de advertir y de amonestar a todo hombre y prosigue hacia adelante a enseñar a todo hombre y de esa manera presentar a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús, como lo dijo en el capítulo 1, verso 28. En el segundo capítulo, el apóstol considera la filosofía, las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo, y demuestra que todos estos son vanos, están vacíos, porque eso es lo que vano significa, y es un contraste con la plenitud que se encuentra en el Cristo. En el capítulo 2, versos 16 al 18 nos dice que el Cristo resucitó, por lo cual todos los ritos y ceremonias no solo ceden el paso a que tengamos una unión directa con el Cristo, sino que deben quedar atrás, en el pasado, pues solo son sombras de lo que ha de venir. Y en los versos 22 y 23 nos asegura que el duro trato del cuerpo y el ascetismo no son más que una muestra de la falsa sabiduría y la falsa humildad, y busca solo la gratificación de la carne. La santificación no se logra de esa manera, ni tampoco se encuentra de ese modo. La verdadera santificación, tal como se revela en Colosenses capítulo 2, está directamente ligada a la plenitud del Cristo. Y en este video veremos esto a medida que avancemos. La verdadera certeza viene de reconocer que el Cristo llena por completo el propósito secreto de Dios, según Colosenses capítulo 2, verso 2. Y el andar del cristiano no es más que una comprensión de lo que el Cristo es y puede ser para todos los suyos, por lo cual dice: así como recibieron al Cristo Jesús el Señor, así, de esa manera, andad en él. Continuando entonces en los primeros versos del capítulo 3. Los creyentes son dirigidos hacia el Cristo, y donde el Cristo está sentado, las vidas de los creyentes están escondidas allí con Él, y todas sus esperanzas son únicamente en Él. Ahora, con paso firme y seguro, el apóstol avanza a expander lo que dijo en el capítulo 2, verso 11, que el Cristo es todo y en todos. Y dice: si pues fueron resucitados con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Fijen sus mentes en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y la vida de ustedes ha sido escondida con el Cristo en Dios. Cuando el Cristo, el cual es nuestra vida, sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Lo primero que notamos en el verso 1 es que la resurrección es lo primero que se menciona. Y en este pasaje, el apóstol asume que sus lectores y oyentes ya saben de antemano lo que significa morir con el Cristo, y que el poder para la vida nueva solo se encuentra en la unión con el Señor que resucitó. Pero, ¿cómo podemos decir y entender que hemos muerto? ¿Y cómo podemos decir que hemos resucitado? ¿Cuál es el método que Dios está usando aquí? Para contestar esta pregunta, pasemos a la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 11. Aquí se nos enseña no solo a considerarnos muertos al pecado, sino también a considerarnos vivos para Dios.
Nuestra muerte al pecado se debe tanto a la nueva vida que tenemos en el Cristo, como al hecho de que se nos considera que somos muertos con Él. Ahora, ¿quién nos considera que hemos muerto con el Cristo? Dios. Dios mismo nos considera muertos juntos con Él. Y si Dios nos considera de esa manera, nosotros también debemos hacer lo mismo. Dios usó este mismo método en la profecía de Isaías, capítulo 53. Aquí el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, santo y justo, fue contado entre los transgresores. El verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Noten esto, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta palabra, fue contado es la misma palabra del Nuevo Testamento, considerado. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él llevó el pecado de muchos. Entonces, como ven, este es un principio en el cual Dios obra. Y si Dios pudo contar a su Hijo Santo entre los transgresores y descender la ira de Dios sobre él, de modo que fue quebrantado por nuestras iniquidades, herido por nuestras transgresiones y morir por nuestros pecados. Y si Dios lo visitó, porque lo contó, lo consideró entre los transgresores, ¿cómo no nos visitará a nosotros si Él mismo nos considera entre los redimidos? Entonces, como ven, esto funciona en ambos sentidos. Así que si Dios nos considera muertos al pecado y vivos para Él, también nosotros debemos considerarnos de la misma manera. Colosenses capítulo 2, verso 20 dice, si pues han muerto con el Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si han resucitado con el Cristo. Esos dos pasajes nos señalan de regreso a Colosenses capítulo 2, verso 12, donde sepultados y resucitados se menciona como cosas ya hechas, ya cumplidas. Volviendo entonces a Colosenses capítulo 3, verso 1, el apóstol añade diciendo, busquen las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Notaron eso? Ahora el apóstol nos lleva más allá de la resurrección. Nos lleva a la ascensión. Nos lleva a donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es la razón del apóstol para introducir aquí esta referencia al Cristo sentado? En primer lugar, la gloria, el esplendor de este misterio que fue revelado en Efesios y Colosenses, consiste en que cada miembro del cuerpo, escuchen esto, cada miembro del cuerpo del Cristo no solo es considerado como habiendo sido crucificado con el Cristo, habiendo muerto con él, habiendo sido sepultado, vivificado y resucitado con él, sino también como habiendo sido sentados juntamente con él en los lugares celestiales, como también lo dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Pero aquí el apóstol ahora nos enseña que nuestra fortaleza, nuestra fuerza para vivir aquí abajo se encuentra en nuestra gloriosa postura, es decir, nuestra posición que tenemos allá arriba. Eso lo resume con estas dos palabras, busquen y piensen en el verso 2. Fijar, es decir, pongan la mira, porque el Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la eclesía,
la cual es su cuerpo, en la capacidad de que Él es el que ha resucitado, ascendido y sentado. Ahora bien, para modo de entender mejor lo que implica la referencia de que el Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, tenemos que ir a una epístola que, aunque no nos enseña nada acerca del misterio, pero por lo menos es la epístola que se enfoca en que el Cristo está sentado a la diestra de la majestad. Es decir, la epístola a los hebreos. Aquí no se sabe nada. Aquí no se habla nada de una multitud redimida y sentada junto con el Cristo en los lugares celestiales, pues ese es el misterio mismo. Ese es el misterio. Pero en realidad, esta epístola es una gran exposición del hecho de que el Cristo es el que está sentado a la diestra de Dios, y toda su doctrina y práctica fluyen de esa única fuente. Hebreos capítulo 1, la última parte del verso 3 dice: habiendo purificado los pecados de nosotros, se sentó a la derecha de la majestad, en las alturas. Notemos que aquí no se menciona ni el sepulcro, ni la resurrección, ni la ascensión. ¿Por qué? Para modo de llegar a la meta de su enseñanza en un solo paso. En Hebreos capítulo 4, verso 14, este sumo sacerdote, el cual es el Hijo de Dios, dice que atravesó, dierjomai es la palabra original, es decir, traspasó los cielos. Y en Hebreos capítulo 7, verso 26, dice que fue hecho más alto que los cielos, más elevado que los cielos. Esto lo debemos comparar con Efesios capítulo 4, verso 10, donde está escrito que el Cristo ascendió muy por encima de todos los cielos. En Hebreos capítulo 8, el apóstol resume lo que dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y escribe en los versos 1 y 2 diciendo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este sumo sacerdote que se ha sentado, el cual es el Cristo mismo, en la vida y en el poder de su resurrección, constituía para todos los creyentes la certeza, la garantía, no sólo de la salvación de ellos, sino también de la perfección de ellos, como lo veremos enseguida. Y recuerden, la perfección también es la meta del ministerio del apóstol en Colosenses capítulo 1, verso 28, en donde dice: enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que presentemos a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. Ahora bien, volviendo a Hebreos capítulo 7, aunque nosotros, los miembros del cuerpo del Cristo, no usamos términos sacerdotales cuando hablamos del misterio revelado, podemos decir que todo lo que el Mesías, el Cristo, es para su pueblo, los hebreos, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, también lo es para su eclesía, su iglesia, como cabeza sobre todas las cosas. En Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, a diferencia de los muchos sacerdotes que no pudieron continuar a causa de la muerte, leemos que dice: este, sin embargo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Esta enseñanza es muy similar
a la de Colosenses capítulo 3 versos 1 al 4 y el hecho de que la palabra perpetuamente incluya la raíz de la palabra perfecto en el griego es de gran importancia en la interpretación de este pasaje. Además, la salvación en su sentido inicial no es lo que se enfoca aquí. Hebreos capítulo 10 versos 11 y 12. Aquí los muchos sacerdotes se contrastan con el Cristo, esta vez no porque murieron y Él vive para siempre, sino porque sus ofrendas eran sombras, pero el Cristo es la sustancia. Por eso dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escuchen esto, que nunca pueden quitar los pecados. Pero al Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La conclusión del argumento y de nuestro tema se encuentra en el verso 14 de este mismo capítulo, donde dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Notaron eso? ¡Qué insensatez! Y qué equivocados. Y es un grande error tratar de mejorar esta posición que ya es nuestra, brindada por el Cristo mismo. El duro trato del cuerpo, abstenerse de alimentos, actividades religiosas o cualquier otra cosa, solo es un intento de mejorar la carne, el cuerpo y la mente de carne, y es en vano, porque la verdadera santificación solo se encuentra en la unión con el Cristo.